Revelados, 4 alimentos congelados que nunca debes tocar y 4 increíbles que transformarán tu salud. María, en su modesto apartamento, miraba el congelador como un túnel de tiempo. Cada bolsa de comida rápida celosamente sellada era un recordatorio doloroso de su lucha diaria y el sacrificio que enfrentaba para mantener a sus hijos. Aunque eran soluciones fáciles para alimentar a sus pequeños, su corazón anhelaba los aromas familiares que una vez llenaron su cocina, los sabores que su abuela cultivó con amor. Pero la realidad económica la empujaba hacia lo fácil, lo rápido e insípido. Mientras organizaba el caos de aquel congelador, un viejo recetario se deslizó entre los bloques de hielo y bolsas de empaques coloridos. Sus dedos temblaron al palpar el papel amarillento. Al abrirlo, cada página revelaba no solo recetas, sino memorias. Días de verano en la casa de su abuela, conversaciones y risas. ¿Qué hacer?, se preguntó mientras sostenía el recetario, con la mente dividida entre su amor por la cocina y la necesidad de estabilidad financiera. El dilema la asfixiaba: seguir la rutina de la comida procesada y perder sus raíces, o batallar en la cocina y revivir esos sabores que le llenaban el alma. Mientras iba pasando las páginas, repletas de enchiladas, tamales y ese mole que la hacía sentir en casa, el estrés se convertía en angustia. Con cada receta, María se cuestionaba si realmente podría resistir la tentación de elegir la vida que le permitiría sobrevivir. La durabilidad de 4 alimentos congelados se asemejaba a su miedo de no poder cumplir los sueños que una vez acarició. ¿Era el amor por sus tradiciones lo suficientemente fuerte como para enfrentar un mundo que priorizaba la conveniencia sobre el cariño? Al buscar inspiración en su comunidad local, descubrió 4 ingredientes frescos que prometían dar nuevo aire y vida a sus platos olvidados: un tomate jugoso, un aguacate cremoso, un cilantro fragante y una cebolla picada. Con la mirada brillante de sus amigos al experimentar juntos, brotó una chispa de esperanza. Cada receta que preparaban se convirtió en un acto de resistencia, una manifestación de su identidad, pero también una carga. Cada paso hacia adelante se sentía como si lo hiciera descalza sobre vidrios rotos. El temor a dejar todo atrás era abrumador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Una noche, con el sabor de un plato que despertó a su abuela, recibió una llamada que la hizo temblar. Un restaurante le ofrecía un trabajo tentador, una oportunidad que podría darle la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Todo lo que había construido palpitaba en su mente, mientras el recetario de su abuela la desafiaba desde la mesa. ¿Debería dejar que el pragmatismo reemplazara su herencia? Así, el conflicto la consumía, y cada pensamiento se convertía en un eco aterrador: el reconocimiento como chef entre sus personas cercanas versus la tentación de sucumbir a la comida rápida. La angustia se adueñaba de su pecho, ahogando sus esperanzas. Sin rumbo claro y con el alma desgarrada, se enfrentaba a una elección que podría cambiar su vida para siempre. La mañana siguiente, María se despertó con el peso de la decisión aún muy presente en su mente. La oferta del restaurante era atractiva y el tiempo apremiaba. Necesitaba un ingreso estable para sus hijos, pero al mismo tiempo había una voz interior que le recordaba el amor por la cocina heredado de su abuela. Esa voz resonaba con fuerza cuando pensaba en las noches en que se reunían alrededor de la mesa familiar, disfrutando de platos que estaban plenos de historia y cariño. Sin embargo, el ruido del mundo exterior la sacudía: facturas acumuladas, el alquiler a vencer y la preocupación constante por el futuro. María decidió que debía actuar. Con el recetario aún abierto en la mesa,
comenzó a experimentar con las recetas que había olvidado. Cada cortada de cebolla, cada cucharada de mole, se volvían un ritual en el que trataba de encontrar su camino de regreso a la pasión que siempre había tenido por la cocina. A medida que los sabores resurgían, también se encendía en su interior la determinación por decidir su destino. Había algo más en este proceso que simplemente alimentar a sus hijos. Se trataba de redescubrir su identidad como mujer y madre. Cada plato que preparaba estaba lleno de esfuerzo, pero también de esperanza. La fragancia de los ingredientes frescos comenzó a representar no solo un placer culinario, sino una lucha por un futuro mejor. Esa tarde, bajo un cielo despejado, decidió asistir a una reunión con los gerentes del restaurante. En su camino, la ansiedad la acompañaba, cuestionándose si estaba lista para dar aquel salto al vacío. Al entrar al restaurante, la atmósfera era vibrante. Los chefs corrían de aquí para allá, la gente reía, y 2 enormes ollas humeaban en la cocina. Su corazón latía con fuerza. Allí, frente al gerente, sus palabras fluyeron sin filtro. Habló sobre su amor por la cocina, la herencia tras cada receta, y cómo deseaba que ese amor se convirtiera en capacidad para alimentar a su familia. Pero mientras hablaba, pudo sentir el escepticismo de él. ¿Qué tienes para ofrecer que otros chefs en esta ciudad no tengan?, le preguntó al final de la conversación. Esa pregunta resonó en ella como un eco. La inseguridad la invadió, pero recordó los sabores de su niñez y se dio cuenta de que, aunque carecía de experiencia formal, poseía un don que muchos no podrían entender, una conexión profunda con los ingredientes y las tradiciones. Pero también entendía que debía demostrarlo, no solo con palabras, sino a través de acción concreta. Decidió que debía demostrar su valía. En su mente surgió una idea: organizar una cena comunitaria en su casa donde invitaría a amigos y algunos vecinos para que probasen su cocina. Una oportunidad para mostrar que la gastronomía podía ser un puente entre su pasado y su futuro. Era un paso audaz, que podría ser tan transformador como riesgoso. Enfrentarse a la crítica de los demás significaba exponer su corazón y su arte, pero al mismo tiempo podría ser la respuesta que estaba buscando. La noche se acercaba y con ella la emoción y el miedo se entrelazaban en un torbellino. María sabía que si quería conquistar su destino, debía enfrentarse a su propia inseguridad y atender la llamada de su pasión. Al mirar el recetario de su abuela, entendió que se trataba de más que una simple reunión. Era un reencuentro con su esencia. Así, en la oscuridad de la noche, con una resolución renovada, emprendió su camino hacia el desafío. Pero mientras planeaba, una sombra del pasado se interponía en su mente, amenazando con desestabilizar todo su esfuerzo. ¿Sería capaz de aceptar lo que verdaderamente significaba dejar ir el miedo y avanzar hacia lo que realmente deseaba? El eco de su decisión resonaba, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. María dedicó los días previos a la cena a una incursión en su pasado, reviviendo recetas olvidadas que estaban guardadas en el recetario de su abuela, un legado que resonaba con cada página pasada. La sensación de nostalgia era intensa, pero el desafío que tenía entre manos la impulsaba a centrarse. Debía demostrar que la herencia culinaria no solo era historia, sino un vibrante camino hacia su futuro. El día de la cena se acercaba rápidamente, y mientras lavaba verduras en la cocina, se armaba de coraje y determinación. Pensaba en las voces del pasado que la inspiraban, en cada sabor que traía consigo, pero también en las dudas que la acosaban. Su mente turbia le recordaba los fracasos anteriores, los momentos en los que se había sentido atrapada y desalentada. Pero esta vez había algo diferente. Las elecciones que tomaban eran como pequeños rompecabezas que construían una imagen más clara de quién era realmente. La mañana del evento despertó con un aire fresco y renovador. María organizó todo con esmero, desde los ingredientes en la despensa hasta la decoración de la mesa. Diariamente había ensayado su discurso interno. No se trata solo de comida, es mi historia, mi lucha. A medida que organizaba su espacio, sentía una cierta paz, como si estuviera llegando a un punto de convergencia en su vida, donde el pasado, el presente y el futuro coexistían. Los invitados llegaron puntual a su casa.
amistades de su pasado y vecinos con quienes jamás había compartido más que un saludo. Cada rostro era un nuevo marcador en este camino que estaba construyendo. Al comenzar a servir los primeros platillos, se dio cuenta de que no solo cocinaba con pasión, sino que estaba comunicando una parte de sí misma que había estado reprimida durante años. Sus manos se movían con certeza y gracia. Cada corte de verduras se traducía paralelamente en un corte con sus propios temores. Sin embargo, conforme avanzaba la cena, la tensión comenzó a elevarse. Notaba la mirada crítica de uno de sus vecinos más escépticos, quien no perdía la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos sobre la presentación de los platillos. Esa mirada era una provocación directa a su seguridad interna, un recordatorio de que aún existían resistencias que superar. En un instante sintió tambalear su creciente confianza. María comenzó a respirar hondo, recordando las historias que cada receta contenía, los amores, las pérdidas y sobre todo las victorias pequeñas pero significativas. ¿Era realmente esto lo que importaba? Había llegado el momento de enfrentar la crítica, de erguirse en la defensa de su arte y autenticidad. Se dirigió a los presentes, jugando con el tiempo, riendo incluso ante el escepticismo. Sabores que trascienden, no solo alimentan, sino que cuentan historias, dijo, permitiendo que cada palabra anclara su espíritu en la reivindicación. La cena continuó, y su transformación era evidente. María no solo cocinaba, estaba entregándose a su propia verdad, honrando la voz de su abuela que había dejado una huella imborrable en su vida. Con cada bocado que ofrecía, la atmósfera se volvió menos hostil, empezando a fluir en risas genuinas y compartidos recuerdos de la comida. Sin embargo, mientras desfilaba entre los comensales, sintió que la sombra del pasado, la inseguridad profunda que había intentado enterrar, no la dejaría en paz así como así. A medida que la cena llegaba a su clímax, un mensaje inesperado en su teléfono la sacudió. Era de su antiguo jefe del restaurante, un aviso que revolvía su estómago y lo llenaba de dudas. Me gustaría hablarte sobre algo importante. La noche se tornó más oscura para María. La lucha que había ganado podría verse amenazada por una oferta que podría cambiar nuevamente el rumbo de su vida. Tendría el valor de rechazarlo y permanecer en el camino que había dejado atrás, o sucumbiría a la ilusión de un futuro más seguro, sacrificando su esencia. La confrontación entre su deseo y su miedo jamás había sido tan perentoria. El camino por delante era incierto. Lo único claro era que el desafío aún no había terminado. María quiso ignorar el mensaje que había interrumpido la cena, pero las palabras de su antiguo jefe resonaron en su mente como una campana lejana. La incertidumbre se aferró a ella. Mientras los invitados se deleitaban con sus creaciones, una parte de su ser ansiaba un regreso a la seguridad de la antigua rutina. La idea de una oferta de trabajo la tentaba, evocando imágenes de un futuro más predecible en un mundo donde no tendría que enfrentarse a sus inseguridades. La cena finalizó, y los aplausos se disiparon entre conversaciones entusiastas, pero María se sintió distante. Cada alabanza que recibía parecía desvanecerse frente a la sombra de la propuesta. Se retiró a la cocina, anhelando un momento de claridad en la soledad. La noche estaba cargada de recuerdos y decisiones. No solo se trataba de un nuevo empleo, sino de las visiones que se estaban formando en su interior. Mientras lavaba los utensilios, comenzó a cavar en sus sentimientos. Había cocinado con amor, había mostrado su esencia a través de sabores que contaban su historia. Pero, ¿era realmente eso suficiente para sustentar su valentía? Recordó cómo su abuela había enfrentado su propia lucha por lograr algo más significativo en la cocina, por lo que aquella noche significaba mucho más que un simple evento social. Se sentó brevemente en la mesa, en medio de platos vacíos. Sacó su teléfono y, con el pulso acelerado, decidió contestar. «¿Qué necesitas?», escribió antes de presionar enviar.
La respuesta llegó rápidamente, invitándola a una reunión para discutir una nueva propuesta de menú en un restaurante de renombre. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el eco de su pasado, un pasado que no deseaba repetir. Cada palabra del mensaje la hizo reflexionar sobre su valor. ¿Podía permitir que su antiguo yo dictara su futuro? Se dio cuenta de que la decisión que enfrentaba era más que una elección entre trabajo y libertad. Era un dilema entre conformarse y arriesgarse a crecer. Comenzó a repasar mentalmente sus objetivos. Había sentido el poder de crear, de ser vista y escuchada a través de su cocina. Las críticas que antes la habían paralizado ya no parecían tan intimidantes. Había crecido, había vuelto a encontrar su voz. Al regresar al salón, vio a sus amigos compartiendo risas. Sintió un impulso de seguir construyendo sobre la base que había creado esa noche, un deseo de ir más allá de sus miedos. La energía vital que antes le había desconectado de su autenticidad, ahora la invitaba a abrazar su verdadera pasión. Quizás el camino correcto no es volver a lo conocido, sino avanzar hacia lo desconocido, pensó mientras se unía a la conversación. Sin embargo, el futuro seguía siendo resbaladizo. La decisión que tomaría no era simple. La idea de trabajar en un entorno que había encapsulado su esencia en el pasado era una trampa tentadora. La confianza que había cosechado esa noche estuvo a punto de ser barrida por la posibilidad de una vuelta a la seguridad. Al finalizar la velada, se despidieron los invitados, dejándola sola en su casa, una casa que ahora vibraba con ecos de risas y un nuevo sentido del propósito. Se sentó en su cocina, contemplando la transición que le esperaba. Sería capaz de mantener el enfoque, de seguir siendo fiel a sí misma en el camino que había empezado a esbozar. Mientras su mente revoloteaba entre estas preguntas, el brillo de su teléfono interrumpió la quietud. Era una notificación de su cuenta de redes sociales, un comentario en una publicación que había hecho hace meses, donde compartía una receta inspirada en su herencia. Siempre creí en ti. La cocina es tu pasión. No lo olvides. La simple declaración de apoyo se sintió como un faro en la oscuridad. Era el momento de definir su camino. Con el corazón latiendo en su pecho, tomó una decisión. Pero justo cuando pensaba en el siguiente paso, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono nuevamente. Esta vez era un número desconocido, y el contenido prometía una nueva revelación que podría llevar su vida a un giro inesperado. ¿Sería esto el desafío que había estado esperando? La noche aún nos reservaba más sorpresas. María tomó un respiro profundo mientras observaba la pantalla de su teléfono. El meticuloso parpadeo de la notificación parecía acelerarle el pulso. La tentación a abrir el mensaje era fuerte, pero su mente se debatía entre la curiosidad y el miedo. ¿Quién era este nuevo contacto? ¿Qué sorpresa o desafío le traería? Con un toque tembloroso, decidió abrir el mensaje. Era una invitación a un taller de cocina avanzado, organizado por un prestigioso chef, que según decía la leyenda, había revolucionado el concepto de la gastronomía contemporánea. Su corazón latía fuertemente. Este era el tipo de experiencia que siempre había soñado, una oportunidad para perfeccionar su arte y quizás redescubrir la razón por la que había elegido este camino. Pero algo en su interior la advirtió. Este sería un reto. No solo se trataría de aprender, sino de exponerse, de mostrar la vulnerabilidad de sus creaciones a ojos expertos. Se quedó mirando el mensaje, cuestionando sus motivaciones. Había superado muchos obstáculos en su vida profesional, pero la idea de ser evaluada por aquellos que consideraba maestras la sembraba de inseguridades. ¿Estaba realmente lista para abrirse a más críticas, a más comparaciones? O quizás esa era precisamente la lección que necesitaba aprender. La voz de su abuela resonó en su mente. El crecimiento siempre está al otro lado del miedo. Con decisión, escribió que asistiría. En el fondo, sabía que era un paso a su evolución personal y profesional. La preparación para el taller se convirtió en su nuevo enfoque. Las horas siguientes, María se dedicó a planificar y practicar nuevas recetas, explorando combinaciones que nunca había considerado. Cada creación era un acto de reconocimiento de sus propias habilidades y un rechazo a la voz interior que la seguía desafiando. Enfrentarse a sus limitaciones era sin duda el verdadero primer paso hacia la liberación de sus propias ansiedades. La noche anterior al taller, se encontró haciendo una lista de los ingredientes que necesitaría. Mientras escribía, su mente vagaba a los momentos más difíciles de su carrera.
recordó una vez en la que un chef muy respetado le había dicho con desdén que su paleta de sabores carecía de profundidad. Esa frase había golpeado su confianza, pero en ese instante decidió que ya no viviría a la sombra de otro juicio. Había renacido y ahora era su momento de brillar. El día del taller, el bullicio del bullicio en el lugar era palpable. Cada susurro y risa llenaban el aire mientras los participantes se preparaban para su aula de cocina. María sintió que su pulso se aceleraba, no solo por la emoción, sino también por la presión de sobresalir entre tantos aspirantes. Sin embargo, mientras tomaba su posición frente a la estufa, una extraña calma la envolvió. Había llegado hasta aquí y no iba a dejar que el miedo la frenara. El taller comenzó y la energía en la sala vibraba con entusiasmo. A medida que las horas transcurrían, María se sumergió en la experiencia, explorando nuevas técnicas y sabores. Al principio, la autocrítica era feroz. Cada error parecía un eco de su pasado, cada error un recordatorio de lo que había vivido. Pero por primera vez decidió abrazar la incertidumbre como parte del proceso, una conversación con la cocina en sí, en lugar de evitarla. Cuando llegó el momento de presentar sus creaciones, María sintió el ardor de la adrenalina. Con el chef maestro delante, expuso sus platos, sintiendo cómo el temor se transformaba en ilusión. A cada bocado que daban, su confianza creció y las dudas comenzaron a desvanecerse. La evaluación no solo fue sobre sus platos, sino sobre su historia personal, un relato de luchas y victorias. Al concluir el taller, el chef se acercó a ella. «Tienes un talento natural, pero lo que brilla es tu autenticidad. No olvides de dónde vienes y hacia dónde quieres ir», le dijo. Esas palabras la acompañaron en su camino de retorno, resonando en su mente, alimentando una nueva etapa de su vida. Como María regresaba a casa, iluminada por los logros del día, recibió un mensaje más, pero esta vez el número era conocido. Era su antiguo jefe, pidiéndole que reconsiderara la oferta una vez más. La energía de la cocina todavía corría por sus venas y la decisión que venía a continuación pesaba. ¿Regresaría a lo familiar o se dejaría guiar por el impulso de su auténtica pasión? Con el corazón latiendo, se dio cuenta de que enfrentaría su próximo desafío. El momento de la verdad había llegado. El mensaje de su antiguo jefe se asentó en su mente como una nube oscura. Su primer impulso fue ignorarlo. Había dejado esa empresa por una razón. Pero la adrenalina del taller y el reconocimiento del chef la habían transformado. Sentía que había comenzado a forjar un nuevo camino, uno que no estaba limitado por las expectativas impuestas por otros. Sin embargo, la cuestión persistía, gravitando en su interior. Deseaba revalorizar su tiempo, su energía y, sobre todo, su pasión. María regresó a casa sumida en pensamientos, repasando lo que había aprendido sobre sí misma en el taller. Había una chispa en su interior que nunca antes había reconocido. Esa autenticidad que el chef le había señalado parece que había residido entre sus inseguridades. Ahora, la pregunta no era si debía regresar a su antiguo trabajo, sino qué realmente quería. Con esa claridad de propósito, decidió tomar acción. Se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar. Había tantas formas de aplicar su amor por la cocina que antes le parecían imposibles. Podía escribir un blog, crear contenido en redes sociales, hacer un canal de YouTube. Las posibilidades se extendían ante ella como un lienzo en blanco. La emoción la abrazó. Podía ser constructora de su propio destino. Engullida por el entusiasmo, empezó a esbozar ideas. Espontáneamente tomó su teléfono y comenzó a grabar pequeños tutoriales en su cocina, mostrando recetas que fusionaban la tradición con la innovación, uniendo sus raíces con un toque contemporáneo. A medida que editaba los videos, se dio cuenta de que cada clic en la cámara no solo era un intento por compartir su amor por la cocina, sino una afirmación de que su voz tenía valor.
Mientras compartía sus primeras recetas, experimentó un torrente de emociones. La noción de desnudarse ante el público, en forma de videos, era aterradora. Sin embargo, resultó liberador. Recibir el feedback de sus seguidores, así como sus palabras de ánimo, alimentaban su alma. Ella se convirtió en la narradora de su propia historia, mostrando no solo sus fragancias y sabores, sino también su viaje personal. El clima en casa cambió. Durante poco tiempo, había convertido aquella cocina, que antes se sentía abrumadora, en un espacio de creación y celebración. Era una oportunidad que podría catapultar su carrera, pero requeriría que se expusiera aún más. Al cerrar los ojos por un instante, recordó la exhortación del chef: no olvides de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Con la mente en ebullición, María se dio cuenta de que no solo había construido una nueva plataforma para su arte culinario, sino que estaba en un viaje de autodescubrimiento. Ahora enfrentaba un dilema. ¿Se sumergiría en esta nueva propuesta que prometía un futuro brillante o se quedaría en el cómodo puerto de su evolución actual? La balanza pendía entre la aventura y la seguridad, y la decisión que tomaría en las próximas horas cambiaría su vida para siempre. Mientras María contemplaba la oferta del influencer, su corazón susurraba dudas y ansias a partes iguales. Estaba en un cruce de caminos, donde cada elección traía consigo la posibilidad de crecer, de ser vista, pero también el riesgo de volver a sentirse vulnerada. Era irónico, el simple acto de compartir su cocina se había convertido en una danza entre autenticidad y miedo. Durante días sondeó las profundidades de su ser. ¿Qué le aportaría esta colaboración? ¿Tal vez la validación de un profesional? Pero también había el temor, en lo profundo de su mente, de que pudiera perder la esencia de lo que había comenzado a construir. La seguridad de su pequeño, pero acogedor espacio creativo empezó a parecerse a una trampa disfrazada. Cada vez que lo pensaba, esa sensación de estar a punto de caer en un abismo cobraba más fuerza. Cocinó una noche para calmar sus pensamientos. Mientras picaba cebolla y mezclaba especias, sus manos se movían de manera automática, incluso mientras su mente luchaba por encontrar respuestas. La cocina siempre había sido su refugio, un lugar donde podía explorar sin miedo a ser rechazada. Sin embargo, estaba a punto de abrirse al mundo, de exponer su trabajo a quienes estaban más allá de su hogar. A medida que se sumergía en la preparación de un nuevo plato, su mente comenzaba a despejarse. Recordó las razones por las cuales había abandonado su antiguo trabajo, la restricción de la creatividad y las horas interminables, el apremio y la falta de reconocimiento. Ser parte de una colaboración podría posponer ese espíritu rebelde que había comenzado a desarrollar, pero también podría ser la catapulta hacia nuevos horizontes, donde su producción tuviera una voz amplificada. María se dio cuenta de que su verdad no se definiría por las decisiones pasadas o por la aprobación de su antiguo jefe. Podría ser algo totalmente distinto. Entonces, escribió una lista con las dos posibilidades, las dificultades que podría enfrentar en el nuevo proyecto y los beneficios que podría obtener. Lo que le sorprendió fue que la lista de beneficios superaba ampliamente a la de dificultades. Tomó su teléfono y revisó los mensajes del influencer, sugerencias, ideas, una visión colaborativa que entusiasmaba. A medida que leía, esa inquietud interna empezó a transformarse en una chispa de determinación. Por primera vez, vislumbró un futuro donde podría seguir siendo auténtica y al mismo tiempo expandir su alcance. La colaboración se tornaba no solo en una oportunidad de visibilidad, sino en una reafirmación de su pasión. Determinada a no dejar que el miedo decidiera por ella, comenzó a planificar. Definió el estilo de contenido que quería crear, asegurándose de que resonara con su identidad. Quería que sus recetas mantuvieran la esencia que había cultivado en su cocina,
que su personalidad brillara a través de cada corte y cada mestra. Sin embargo, incluso mientras trazaba lo que parecía un nuevo destino lleno de luz, la sombra de la incertidumbre persistía. Su antiguo jefe no desaparecía de su mente. Una parte de ella aún cuestionaba su decisión de haber dejado la estabilidad por esta nueva e inexplorada senda. Esta inseguridad se empezaba a clarear como una nube al amanecer, pero no desaparecía del todo. Así, una noche, tras revisar su planificación y sentir la adrenalina de lo próximo, recibió un mensaje inesperado. El influencer proponía avanzar con el proyecto de inmediato. Era el momento. Con la mezcla de emoción y temor bullendo en su interior, entendió que no había marcha atrás. Este era su paso decisivo hacia la transformación. La luz de la pantalla danzó en su rostro. El momento de la verdad había llegado, se dijo, mientras su dedo se posaba sobre el botón de respuesta. Las probabilidades estaban en su mente, pero su corazón ya había decidido. Lo único que necesitaba hacer ahora era confrontar sus miedos y trazar un camino nuevo. ¿Se atrevería María a desbloquear su potencial completo, incluso si significaba arriesgarse a lo desconocido? Consciente de que esa decisión podría cambiar el rumbo de su vida, se sintió al borde de un nuevo viaje, donde la esencia de su ser y la búsqueda de su pasión estaban a punto de chocar con el eco de lo que podría haber dejado atrás. El sonido del teclado resonaba en la habitación de María, cada clic marcando el latido de su creciente determinación. Se sentía en un umbral, lista para cruzar a un territorio inexplorado. La planificación que había comenzado la llevó a diseñar un contenido audaz, algo que nunca había imaginado. Mientras redactaba una lista de los alimentos congelados que podía destacar o desaconsejar, experimentaba una mezcla de adrenalina y desasosiego. Sabía que sus palabras tendrían el poder de influir en los demás. Cada alimento que elegía era un reflejo de su propia transformación. Aquellos que se debían evitar representaban las limitaciones, los extremos poco saludables y la falta de autenticidad, mientras que los increíbles simbolizaban su viaje hacia la esencia de una cocina vibrante y creativa. Estaba adentrándose en un mundo repleto de potencial, y por primera vez veía cómo sus decisiones podían expandirse más allá de las 4 paredes de su hogar. Sin embargo, conforme avanzaba, la sombra de su antiguo trabajo emergía en forma de dudas fugaces. Recordó cómo en su ex colegio esos mismos dilemas se habían expresado con un silencio ensordecedor, la presión por complacer a los jefes, el miedo de ser una entre muchas. Esa rutina había sofocado su llamarada creativa, y ahora las viejas creencias empezaban a empañar su impulso renovado. María decidió enfrentar ese eco interno, y en lugar de dejarse consumir por la angustia, se dirigió a su espejo. Al verse reflejada, confrontó no solo el rostro que había cultivado como cocinera, sino también a la mujer que había luchado por ser vista en un entorno que por años la había invisibilizado. Un impulso nuevo la llevó a grabar un video corto, donde abordaría directamente su transformación, presentando su visión personal sobre la cocina y su trabajo con el influencer. Sería un grito de autenticidad. Con el suelo firme bajo sus pies, comenzó a revisar el guión que había ideado. Sus ideas fluyeron de manera auténtica y convincente. A medida que hablaba, notaba cómo su voz cobraba confianza. Las palabras que un día le habían parecido demasiado débiles para ser pronunciadas, ahora reverberaban con una seguridad ardiente. El objetivo no era simplemente obtener vistas, sino crear un espacio donde la gente pudiera ver el amor y el esfuerzo que ponía en cada receta, en cada consejo. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron interrumpidas por un mensaje que iluminó la pantalla de su teléfono. Era su antiguo jefe, preguntando por su regreso a la cocina tradicional, insinuando que podría haber una oportunidad en el restaurante que había dejado atrás. Aquella oferta hizo que el corazón de María se detuviese por un instante. Sabía que la estabilidad económica era tentadora, pero también era la misma trampa que había dejado. Un conflicto interno brotó feroz frente a ella. ¿Debería considerar lo conocido, con todos sus defectos, o lanzarse a lo desconocido, defendiendo su verdadera esencia? El dilema la hizo vacilar. Estaba al borde de una decisión que podría definir su futuro. Mientras la incertidumbre pesaba sobre ella, un recordatorio profundo se alzó en su interior. Había dejado todo atrás por una razón, y aunque la levedad de una oferta familiar era reconfortante, el precio era demasiado alto. Sus aspiraciones brillaban más intensas que antes, pidiéndole que se liberara del miedo a lo desconocido, de la sombra del pasado. Con una determinación renovada, María dejó su teléfono a un lado. La luz de su futuro se intensificaba, y el momento de decidir estaba cada vez más cerca. Sin embargo,
aún había una pregunta que la acechaba. ¿Tendría el valor para elegir su pasión por encima de todo? Esa incertidumbre permanecía como un eco, mientras María se preparaba para el siguiente paso en su travesía. El mundo la estaba esperando, y ella estaba lista para brillar, pero la decisión crucial aún pendía en el aire. ¿Qué decidiría hacer con su vida profesional? María respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones mientras salía de su habitación. Esa mañana el sol brillaba con fuerza, como una promesa de nuevas oportunidades. Sin embargo, la oferta de su antiguo jefe seguía gravitando en su mente, como una sombra que se resistía a desvanecerse. ¿Retornar a la cocina tradicional o seguir su camino audaz y arriesgado hacia lo desconocido? Mientras caminaba hacia la cocina, María decidió que una hoja de papel en blanco no podía ser su única compañera. Necesitaba enfrentarse a sus miedos, y la mejor manera sería escribir sobre ello. Con un bolígrafo en la mano, comenzó a esbozar 2 caminos en su mente: el regreso a lo familiar y la exploración de un nuevo yo. Del lado izquierdo, anotó los beneficios de regresar: estabilidad financiera, reconocimiento en su antigua comunidad, respeto de quienes la conocían. Sin embargo, al lado derecho, los puntos sobre su búsqueda personal resonaban con un eco poderoso: autenticidad, libertad creativa, empoderamiento. La lista de la izquierda se sentía pesada, un lastre que la atrapaba. La del lado derecho, en cambio, vibraba con energía y posibilidad. Era un dilema que la obligaba a entrar en contacto con su verdadero ser. Decidió que cada decisión no solo se trataba de alinear sus acciones con lo que deseaba hacer, sino también con quién estaba destinada a ser. Era un punto de inflexión en su vida, un catalizador para su próximo movimiento. Recordó que un gran cocinero una vez le dijo: «Cocinar no es solo una técnica, es un lenguaje». Esa frase resonó en su interior mientras se sumergía más profundamente en su misión. Se prometió que su nueva voz no solo sería una prueba de su experiencia, sino también del amor y la pasión que deseaba transmitir. Se sentaba ahora ante la webcam, preparándose para grabar. Aumentó la luz en su alrededor, deseando que su calidez se reflejara en la grabación, el símbolo de su transformación. María compartió su lista de 4 alimentos que debía evitar y 4 que podía abrazar, conectando cada uno con su propia historia, sus desafíos. Había algo profundamente liberador en poder mostrarse tal cual era. Con cada palabra que pronunciaba, una chispa de confianza iluminaba su rostro. Pero una voz interna, la misma que había estado cuestionando su coraje desde la oferta de regreso a la cocina, asomó de nuevo. Se preguntó si este contenido sería suficiente para atraer la atención que necesitaba. ¿Sería considerado auténtico o solo otra lista más en un mar de contenido superficial? La inseguridad la acentuó, pero al mismo tiempo la excitación le dio alas. Estaba ante un precipicio de nuevas posibilidades. Al finalizar la grabación, sintió una mezcla de liberación y temor. Había dado un paso sin saber la respuesta a la pregunta que siempre había estado presente: ¿cómo reaccionarían los demás? ¿Acogerían su mensaje o lo rechazarían? Su corazón latía con fuerza. Sus seguidores comenzarían a preguntar: ¿qué sigue para María? Y en ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje, pero esta vez no era de su antiguo jefe. Era un conocido en la industria de la gastronomía que le preguntaba sobre una posible colaboración. Las mariposas en su estómago se multiplicaron. Había un mundo esperando por descubrirla, pero eso significaba salir de su zona de confort una vez más. María tomó una decisión instantánea. Se sumergiría en esta nueva oportunidad, sin mapas ni guías, impulsada por la pasión de finalmente ser quien verdaderamente era. En cada paso hacia lo desconocido, su corazón le decía que el camino correcto era el que la llenaba de vida. Mientras su mente empezaba a trazar nuevas estrategias para su futuro, el eco de su corazón preguntó: ¿y si esto era solo el comienzo? Un nuevo desafío se presentaba ante ella, y el destino aguardaba impaciente por ser escrito. ¿Tendría el valor para escribir su propia historia sin límites? María, en la penumbra de su cocina, miraba su reflejo en la ventana. La luz del sol se filtraba suavemente, iluminando su rostro decidido.
había recorrido un largo camino desde sus inseguridades hasta este momento de revelación. Había aprendido a aceptar no solo su pasado, sino también su presente. Había tomado la valiente decisión de centrarse en lo que realmente le importaba, su pasión por la cocina. La propuesta de su antiguo jefe ya no era una sombra amenazante. En lugar de eso, se había convertido en un símbolo del respaldo emocional que había dejado atrás. Había comprendido que el retorno a lo familiar no era el camino que la llevaría a su verdadero destino. En un acto de liberación, decidió deshacerse de aquellas viejas ataduras. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un mensaje. «Gracias por la oferta, pero estoy lista para seguir mi propia ruta», digitó con firmeza. Al presionar enviar, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Se había liberado realmente, no solo de las expectativas de otros, sino de las limitaciones que ella misma había aceptado. Al cerrar los ojos, reflexionó sobre lo que había conseguido, cumplir con sus deseos y mantener viva su herencia familiar. Ya no vivía con miedo a la crítica. En cambio, ahora abrazaba la idea de que cada receta era una expresión de su identidad. Había organizado esa cena comunitaria que había permitido que sus amigos y vecinos se deleitaran con su cocina, y a través de esa conexión había comenzado a otorgarse valor. Entendió que su historia personal formaba parte del relato que compartía con el mundo, un relato lleno de sabores y amor. El brillo de la laptop mostró las primeras reacciones de sus seguidores a ese contenido audaz que había creado. Los comentarios no solo eran positivos, sino que muchos expresaban cómo se sentían inspirados por su valentía. María sonrió. Allí estaba el reconocimiento que realmente valía. No se trataba de un trabajo en un restaurante, se trataba de ser verdaderamente escuchada y apreciada por lo que ofrecía. Seguía creando contenido, cada vez más atrevida, cada vez más receptiva a la chispa de creatividad que giraba en su interior. La conexión con su audiencia crecía. Las historias de su pasado se entrelazaban con las comidas que preparaba. Cada plato, un homenaje a sus raíces. Los videos que subía no eran solo recetas, eran una ventana a su vida, a su viaje y a su transformación. María se dio cuenta que había conquistado no solo un espacio en redes, sino un lugar en la comunidad culinaria, donde su voz era apreciada. Pronto, la vida le ofreció otra sorpresa. Un reconocido chef se mostró interesado en plataformar un proyecto conjunto, queriendo que María fuera la voz de una nueva línea de productos alimenticios, que celebrara la cocina casera, pero con un enfoque moderno. El corazón de María se llenó de orgullo. Su pasión era reconocida en una escala más grande, un testimonio concreto de su crecimiento. Mientras dividía su tiempo entre la cocina y la promoción de sus recetas en línea, el equilibrio entre su vida personal y profesional florecía. María disfrutaba cada momento con sus hijos, sabiendo que ahora, aunque trabajaba duro, también influía en sus vidas a través de la pasión que finalmente había podido reclamar. Cada día se sentía más segura de sí misma, mostrando a sus hijos que podían seguir sus sueños. Al mirar hacia atrás, todas las decisiones difíciles que había enfrentado se conectaban con el subidón de su espíritu. Se había convertido en un ejemplo de persistencia. Su vida había cambiado y podía sentir cómo sus raíces moraban en cada plato, en cada historia que compartía. El verdadero éxito estaba en la libertad de ser auténtica y en la capacidad de crear su propio destino. Así, María cerró su laptop y se preparó para una nueva receta, notando cómo cada vez más su viaje se basaba en la valentía de abrazar su esencia. El amor por la cocina, la conexión con su familia y la autenticidad en su expresión se convirtieron en los pilares de su vida. Era su momento y por primera vez sabía que había tomado la decisión correcta. El futuro la esperaba, radiante y lleno de posibilidades. Finalmente era María, no solo la madre que luchaba por alimentar a su familia, sino una chef que había conquistado su sueño, mostrando al mundo que la verdadera transformación comienza desde adentro.
No esperes ni un segundo más para unirte a esta historia de superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas transformaciones. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final que hemos construido juntos. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.